Vamos a compartir pantalla para que entonces, ir. Vamos a ver aquí, comparte. Disculpe que lo interrumpa, pero una pregunta para ver si se podía grabar la clase. Dígame, Para ver si se podía grabar la clase. claro, se puede grabar. Acuérdese que las clases son públicas, públicas en el sentido de que usted pueden grabarla porque eso no hay ningún problema, porque eso es la clase. Inclusive ya yo he visto que eh, algunos cuelgan la... Ahora sí, ¿me están viendo la pantalla mía, jóvenes? No, profe. Ah, ya, entonces todavía no estoy compartiendo. Vamos a... Ya a Yair le registré la asistencia. Profe de Pinzón también, es que no me aparecía la reunión. Ah, ya voy. Entonces vamos a... Aquí aparece, mira, el Microsoft. Ahora, Ahora sí, profe. sí, vamos entonces a presentar pizarra. Solo tú puedes editar, ¿ve? Ahora sí están viendo mi pantalla, jóvenes. Sí, profe. Bien, voy a registrar la asistencia de Pinzón Dayuve. Pinzón Sí, profe. Dayuve. Sí, aquí ya la registré. Ya entonces el martes ustedes firman en la columna del día de hoy. Entonces, habíamos quedado antes de pasar a lo que son los conceptos, porque muchas veces en la literatura, los diferentes, o sea, cómo se aborda lo que es lo que es un ácido, una base, a veces se refiere a teorías, pero ellas no son teorías. Las verdaderas teorías son las teorías de estructura y de enlace, que son las que en realidad explican lo que son las propiedades que presentan esta sustancia en disolución. Nosotros nos vamos entonces a conceptos de estructura y de enlace que forman parte de una teoría. Entonces, nosotros, ¿qué son estos? Eh, eh, ¿Cómo visualizan, cómo se visualizó a lo largo de la historia lo que es un ácido y una base? Son conceptos, a veces se le llaman conceptos, a veces definiciones, a veces enfoques. Entonces es así como se le debe llamar: definición, ácido base, concepto ácido base o enfoque ácido base, pero no teorías, porque ellas solamente nos sirven para correlacionar lo que son las observaciones las observaciones experimentales. Entonces, eso nos sirve entonces para correlacionar, o sea, pero para explicar a profundidad las propiedades, entonces tenemos que recurrir a a las teorías de estructura y de enlace. Y eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en en el contenido. Entonces, pero antes de eso, nosotros quedamos en lo que era el agente cosolvatante, ¿se acuerdan? El concepto de agente. Vamos a escribirlo aquí, agente, ahí para ver. Esto tengo aquí, vamos con la pluma.
Aquí está. Vamos entonces, nosotros quedamos en lo que era. Es bueno que ustedes escriban, porque a veces el escribir ayuda a lo que es al aprendizaje. Lo que pasa que a veces yo escribo con el mouse y tengo que comprar para esto se utiliza un pen, para que sea más fácil, ¿ya? El agente COSOL, mira cómo se escribe, porque no es una palabra fácil. COSOL va con V, va ante. Entonces, ¿qué habíamos dicho con respecto a lo que es un agente cosolvatante? ¿Alguien recuerda? Sí. Parece que estoy escribiendo con el mouse. Por eso que no es perfecto, pero bueno. Y lo encerramos en un recuadro, vamos a ver, para que ustedes, ahora, ¿qué es un agente cosolvatante? Acuérdense que habíamos dicho, es una sustancia que uno adiciona al medio, o sea, a la disolución, y esa sustancia va a interactuar de forma más fuerte, habíamos dicho, con una molécula neutra, vamos a colocarla, como puede ser el ácido, ¿verdad? Una molécula neutra que simbolizamos como, espérate de borrar, como una molécula HA. La molécula HA, o sea, el ácido, sin disociar, ¿verdad? Puede interactuar con HA, también habíamos dicho con el anión, que sería la base conjugada de este ácido, con A menos, con el catión, que sería cuando la base acepta un protón con A menos, hoy se me fue con BH, o la base en sí, la base B, ¿vea? B, ay, se me fue. BH y sería este catión, o sea, cuando la base acepta el protón o la base B. Entonces puede interactuar de forma más fuerte con cualquiera de estas cuatro especies que con el disolvente mismo. O sea, interactúa de forma más fuerte con esta, cualquiera de estas cuatro sustancias que con el disolvente. Vamos a poner acá en la otra línea, del otro lado de la línea vertical, la palabra disolvente. Entonces, ¿qué eso provoca? John Manuela, ¿qué provoca eso? ¿Cuál sería la consecuencia? Flores Zuleika. Afecta su... Entonces, con el disolvente. O sea, va a interactuar. Entonces, tenemos, ya cuando iba a escribir la S fue disolvente, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos la palabra, vemos interacción, ¿verdad? La interacción es así cuando yo estudiaba así. Yo agarraba un cuaderno y iba analizando todo en detalle. Ya cuando venía el examen, claro, me iba súper bien porque ya yo tenía todo clarito. Interactuar. Intera. Y yo agarraba cuadernos, hojas, y eso era llenar.
Entonces, la clave es la interacción. Interactúa ese agente cosolvatante, que es una sustancia, de forma más fuerte vamos a encerrarla en un recuadro amarillo. Va a interactuar de forma más fuerte con cualquiera de estas cuatro entidades. ¿Ya? De forma más fuerte. Eso que encerramos que con el disolvente mismo. De manera que eso provoca, ¿qué provoca? Va a provocar que la disociación y la ionización no sean iguales que sin el agente conservatante, entonces su solubilidad también será distinta. ¿Quién está hablando? Palacios. Sí, ¿Quién profe. habla? Palacio, mira. Ella ha dicho lo correcto, o sea, podemos decir que provoca un cambio en la ionización, ¿verdad? Que puede ser un aumento o una disminución de esa ionización o la disociación, ya sea del ácido o de la base. Ah, ya tengo que parar un rato, un ratito, que llegó mi hermano. ¿Oyeron? Jóvenes, Sí, profe. Ok, voy a profe. parar para abrir el Ok, estacionamiento. profe. Ok, Ok, profe. profe. Esa disociación o la ionización del ácido o de la base. Entonces aquí vamos a poner un cambio, vemos aquí, de la disociación. Disociación e ionización es lo mismo. Disociación, disocia. ¿La disociación de qué? ¿Del ácido o de la base? Del ácido o de la base, ¿verdad? Entonces aquí ponemos, vemos afecta, vamos a poner afecta, ¿verdad? Que puede ser aumentando, aquí afecta sobre la flecha, afecta ese grado. Ven, esto es lo que se llama una estructuración del conocimiento. Usted lo ha estructurado. Eso es lo que a usted le cuesta. Afecta lo que es el grado de disociación. Esta mañana fue por ahí, el estudiante Ronnie Fernández, que él es el novio de la estudiante Ana Godoy. Y entonces ella tenía la clase y claro, yo le dije, pase adentro del salón y háblele a los estudiantes porque él ya está haciendo su tesis de licenciatura en el INDICASA, que es como si fuese un instituto que se dedica a la investigación.
Y él les habló que inclusive cuando se está en el transporte público, uno va estudiando, aprovechando el tiempo para, claro, uno llega cansado ya, pero aprovecha, ¿verdad? El tiempo. Y él le dijo, esto es dedicación al 100% y ustedes van a ver luego los resultados. Entonces, esto es lo que es el agente cosolvatante. Entonces, ahora vamos a poner dos ejemplos, que eso es lo que quedamos. Por ejemplo, vamos a, bueno, vamos a pasar a otra hoja. A ver aquí cómo hago para ver. Salir del modo de entrada del lápiz. Deshacer. Bueno, para ver cómo paso a otra página. Aquí va a haber más opciones. Vamos a ver otra plantilla, ¿verdad? En las plantillas vamos a usar para ver modo. No, esto no es. Este es para usar plantilla. Yo quiero es otra, borrar. Voy a deshacer, jóvenes. ¿Me oyó? ¿Oyeron? Ya eso va a quedar en la grabación. Voy a deshacer. Voy a deshacer porque tengo deshacer. Ay, ¿cómo es? Profe, también puede achicar la pantalla y escribir en otro lado de la misma pizarra. Así. Así achicar, ¿verdad? Y claro, esto lo voy a mover. Voy a encerrarlo. Panorámica. Como esto yo no lo uso, esto es fácil, pero como uno no usa eso, luego un nuevo comentario. Voy ahora a entrar a manuscrito, seleccionar. Voy a seleccionar todo esto. Ahí ahora. Y lo voy a poner en una esquina. Uy, ya, ¿qué va? A ver, aquí va, lo voy a poner acá. Mira, que afecta ya entonces. Ahora vamos a los ejemplos, ¿verdad? En los ejemplos, vamos a poner una línea aquí, entonces vamos a poner ejemplos. En los ejemplos vamos a poner el caso tenemos el sistema formado por el ácido fluorhídrico en agua. Vamos a poner ejemplo. Ay, se me fue Lo único que eso, claro, esto toma tiempo pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque si hablamos y no copiamos, luego queda en el olvido. Ejemplo, vamos a poner dos ejemplos, pero existen muchos más. En los ejemplos tenemos el ácido fluorhídrico, ¿va? El ácido fluorhídrico en agua. Ácido fluorhídrico en agua. ¿Cuál es el comportamiento del ácido fluorhídrico en agua? Es un ácido débil, profe. Claro, él se comporta como un ácido débil disociándose en una fracción dada por su constante de acidez. O sea que él daría el anión fluoruro, la base conjugada y daría el ion hidronio cuando acepta el agua esa transferencia del protón, queda convertido en el ion hidronio. H3 o más. Claro, acuérdense que esto es en disolución acuosa. ¿Qué pasa si yo adiciono al medio
trifluoruro de boro. O sea, si yo adiciono a este medio, a este sistema, el agente cosolvatante, que sería en este caso la molécula de trifluoruro de boro. ¿Qué ocurriría? Se formaría tetrafluoroborato y el ion hidrógeno. Claro, lo que pasaría es que esta molécula, que es un ácido de Lewis, es una molécula deficiente en electrones, porque ya ustedes saben ahí que el boro no completa los 8 electrones en su nivel de valencia, sino 6. Los 3 enlaces que forma con el flúor, entonces le da, completa 6 electrones en su nivel de valencia. Por lo tanto, es deficiente. Él puede expandir su nivel de valencia. Claro, el boro, acuérdense que está en el segundo periodo, del grupo 13. En el grupo 13, por lo tanto, él no puede aportar más electrones. Él ya no podría aportar más electrones. Entonces, ¿qué aportaría el trifluoruro de boro para formar ese complejo con el anión fluoruro? Orbitales. Orbitales vacíos, exacto. Él puede aportar orbitales vacíos para formar, es un ácido de Lewis, o sea, que el trifluoruro de boro se comporta como un ácido de Lewis aportando orbitales vacíos. ¿Y qué pasaría con el fluoruro? Él aporta, acuérdense que el anión fluoruro tiene 4 pares de electrones no compartidos. Claro, el flúor pertenece al grupo 17, tiene 7 electrones de valencia, más esa carga negativa significa que ha ganado un electrón, tiene 8, es decir, que tiene 4 pares de electrones no compartidos para poder, es una base de Lewis. Ahora eso lo vamos a ir viendo cuando veamos los conceptos, ¿verdad? O las definiciones de ácido base. Entonces vamos a ver aquí, con cualquiera de los 4 pares, él puede formar, el complejo con la molécula de trifluoruro de boro, que es la que aporta el orbital vacío. Entonces forma lo que sería el complejo, sería un anión complejo. Sería el tetrafluoro, porque son 4, ¿verdad? 3 que tenía ya la molécula, y el que entra como fluoruro sería 4, ¿verdad? Entonces sería tetrafluoro, no fluoruro, sino fluoro. Y luego el boro, como es un anión, entonces se dice borato, ¿verdad? Termina. Ya ustedes saben algunos que ya están repitiendo, en la nomenclatura sería borato 3, ¿verdad? Que es el estado de oxidación y claro, eso le da una carga negativa. Claro, ya ustedes saben que en ese sistema, cuando el fluoruro, cuando ese trifluoruro de boro, la molécula interactúa de forma que con la base conjugada que da con la disociación del ácido fluorhídrico, ese anión complejo, ¿qué está pasando en ese sistema? Acuérdense que él tiene una constante de acidez. Este sistema, vamos a ponerlo aquí, va a presentar una constante de acidez que se va a ver afectada. ¿Por qué se va a ver afectada esa constante de acidez? Vamos a ponerla aquí, se ve afectada. ¿Por qué se va a ver afectada? ¿Qué es una constante de acidez? Es la relación, ¿verdad? Del producto de la concentración de los productos de aquí de la disociación, que es la del anión fluoruro, el ion hidrógeno, sobre la concentración molar del fluoruro de hidrógeno. Entonces, si él está disminuyendo la concentración del anión fluoruro, ¿verdad? Formando, porque interactúa con el trifluoruro de boro, él está disminuyendo su concentración. Si está disminuyendo la concentración de ese anión, ¿qué va a pasar con la constante de acidez?
¿Qué va a pasar con esa constante de acidez? Aumenta, profe. No, disminuye, porque eso no está en el numerador. Claro, si disminuye esa concentración, esa constante de acidez ya no se va a mantener, ya cambia en valor numérico, disminuye. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema para poder mantener ese valor constante? Lo que es una constante matemática. ¿Qué va a hacer el sistema? Va a Aumentar la tender, concentración de flúor. claro, se va a formar más fluoruro y más hidróneo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Aumenta la disociación. ¿Lo ven? Aumenta la disociación de esos productos que son el anión fluoruro más ion hidróneo. Entonces, por eso que es un agente cosolvatante. Vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? Ahora voy a ver a ver, ¿qué? Vamos a ver. Este es para con el lazo, mira, ese es lo que yo quería en antes. Con el lazo, está la pantalla, video, vínculo, no. ¿Esto qué es? No, esto es para meter, añadir texto, seleccionar, deshacer. Ah, es que estoy deshaciendo todo. Voy a agarrarlo con el lazo, ya eso va a quedar en la grabación, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar con el lazo para no... Ahí el lazo donde que estaba, agregar. Sí, no. Y antes me salió el lazo. Y ahora, aquí está el lazo, ¿verdad? Tengo que poner otra vez. Vamos, y esto, bueno, el lazo, vamos a poner el lazo y lo vamos a, a- a- vamos a borrar todo eso ya. Y ahora no se borra. No, algo estoy haciendo mal. Voy a tener que practicar antes que comience para... Voy a borrar es con el... Aquí. Sí. Allá. Falta esto. Bueno, vamos entonces a otro ejemplo, ¿ah? Otro ejemplo sería si yo tengo el ion amonio, ¿ah? Y es el mismo razonamiento. El ion amonio en agua quedaría.
Produce amoníaco y hidróneo. Exacto, produce la molécula, ¿verdad? El amoníaco, cuando transfiere ese protón al agua, queda como el amoníaco. Queda como el amoníaco y luego, entonces, luego tenemos que forma el hidróneo. Cuando el agua acepta ese protón, pues, igual que en el anterior, ¿verdad? Pero ahora no vamos a adicionar una molécula que actúa como un ácido de Lewis, sino vamos a adicionar una sal que contenga cobre 2 más. ¿Ya? ¿Qué va a provocar ese cobre 2 más? Ese sería el agente cosolvatante. Sería un incremento y formaría un complejo, ¿o no? Claro, ese cobre 2 más, acuérdense que puede formar un complejo, así como la molécula de trifluoruro de boro formaba un anión complejo con el anión fluoruro. Ahora, estas moléculas de amoníaco que hay en el medio pueden acomplejarse con el cobre 2 más, formando un complejo de tetraamín cobre 2 más. Entonces, claro, igual que ocurría en el sistema anterior, está disminuyendo la concentración del amoníaco. Esto va a presentar igualmente una constante de acidez. Ese ion amonio que se va a ver afectada por la disminución del amoníaco que va a formar parte de este complejo. Vamos a escribirlo aquí. El complejo cobre, igualmente que la molécula de trifluoruro de boro actuaba como un ácido de Lewis, el cobre 2 más el que va a aportar los orbitales vacíos. También va a ser un ácido de Lewis, que con 4 moléculas de amoníaco forma ese complejo, ¿eh? 4 moléculas de amoníaco forma ese complejo amoniacal que se llama tetraamín. No se dice tetraamoníaco, sino tetraamín. Siempre igual que con las moléculas de agua, cuando se acomplejan a un ion metálico no se dice agua, sino acuo. Entonces el complejo se encierra, su fórmula entre paréntesis, corchete o cuadrado sería Cu y luego abro paréntesis circular para denotar las 4 moléculas de amoníaco que se unen a ese cobre 2 más. Ese perro no es mío, jóvenes. Ese perro es que los vecinos son necios. Ese señor murió y luego él no tenía nada parientes. Es una sobrina que quedó y esa sobrina alquila. Ese es un problema que hay ahora aquí en Panamá. Y esas personas de todo hacen. Ahora ese perro, yo estoy dando clase y está ladrando. Me da vergüenza. Entonces, cobre y claro, el complejo va a tener una carga, ¿verdad? De 2 más un estado que la determina es el cobre 2 más. Acuérdense que las moléculas de amoníaco son neutras. Son neutras. Y claro, igualmente aquí se está disminuyendo esa concentración del amoníaco, que sería la base conjugada del ion amonio. Y claro, para mantener la constante de acidez, ¿qué va a hacer el sistema? Disociarse, va a ionizarse más el ácido, dando más iones hidróneo. Entonces sería otro ejemplo de agente cosolvatante. Entonces ahora vamos entonces, antes de iniciar lo que es la parte de las definiciones, conceptos o enfoque ácido-base, que vamos a comenzar con el más rudimentario, que es el de Arrhenius, ¿verdad? Que viene del siglo XIX a finales. Pero ese mismo señor, acuérdense que cuando hablábamos de
de que las reacciones inorgánicas presentan un control termodinámico y cinético, no desarrollamos la parte de la cinética que se refiere a la velocidad. Vamos entonces a repasar esos conceptos antes de entrar a lo referente a las definiciones o conceptos o enfoques ácido-base. Voy a borrar esto ya. Qué necio. A veces la haga y ahora no quiere el lazo. ¿Qué pasa con el lazo? Ahora la agarra. Sí, a veces los vecinos molestan mucho. Yo no sé qué pasa en Panamá. La bulla, el ruido, que si la basura, todo en Panamá es un problema. La gente no tiene una cultura. Acuérdense que cuando uno tiene los vecinos es muy importante porque uno colinda, ¿verdad? Pero ¿qué se va a hacer? Entonces ahí viene el conflicto. El conflicto a veces hasta asesinatos porque cuando sacan pistola, eso es, eso es el pan de cada día ahora. Entonces no sé qué vamos a hacer en Panamá. El mundo entero está en una crisis. Todavía no sé. ¿Será que esto es especial? Porque yo no sé por qué no se borra todo cuando uno lo agarra en el lazo. Debería. Violeta, es que eso es especial. Va. Entonces, acuérdense que la parte de la termodinámica, vamos a repasar la parte primero termodinámica. La parte termodinámica, que es ese control termodinámico, manejamos una relación matemática. ¿Quién se acuerda? Que el delta G es igual a el delta H menos la temperatura por el delta S. Muy bien. Muy bien, la estudiante Aitma, ¿no? Sí, profesor. Sí, vamos. Entonces vamos a analizar un poquito esa relación matemática, ¿verdad? Ay, yo dije verdad, a mí no me gusta decir así. Termodinámica, ¿verdad? Termodinámica. Entonces, de la parte de la termodinámica, nosotros entonces es importante, y claro, eso usted lo estudia en la parte de la química física, en la 3.5, en la primera, en la química física 1, ustedes estudian lo que es la termodinámica. Entonces, es bien importante, claro, que las reacciones son espontáneas o no, de acuerdo a ese delta G, ¿verdad? Que es el cambio de energía libre. El cambio de energía que nos dice la primera ley de la termodinámica. Que ese cambio de energía libre, ¿verdad? Bueno, ellos hablan de más bien de del delta, la energía en sí, y que la tomamos como una entalpía, ¿no? El delta G tiende hacia un mínimo, o sea, los sistemas químicos tienden a minimizar esa energía. Y claro, cuando eso ocurre, los procesos, o sea, los procesos químicos, o sea, lo que llamamos reacciones químicas tienden a ser espontáneas. ¿Qué significa que sea espontánea? Que no necesita
no se necesita introducir energía al sistema para que se lleve a cabo. Entonces, de una manera espontánea, se lleva a cabo, o sea, no necesita el sistema de energía. Entonces, ese delta G matemáticamente depende de otras dos magnitudes termodinámicas, que son el cambio de entalpía y el cambio de entropía que lo acompaña en el segundo término, la temperatura. O sea, la temperatura es que es importante, temperatura por el delta S. Claro, de esas dos magnitudes, delta H y delta S, el que es más importante y el que en sí determina el signo de delta G, si es positivo o negativo, es el delta H, el cambio de entalpía. Acuérdense ya, ustedes saben, cuando ese delta H es negativo, se dice que la reacción es exotérmica, o sea, el sistema libera energía a los alrededores. Delta H, ¿verdad? Delta H puede ser. Todo eso te pareciera básico, pero todo eso es importante en su estudio, que ustedes vayan todo desglosándolo, porque en el examen eso es así. Entonces, claro, cosas que ustedes saben, pero que a veces no le dan la importancia de vida. Entonces, él puede ser negativo, que es el que determina, bueno, si es negativo S, delta H, por lo general delta G también es negativo. Y la reacción se dice que es exotérmica. Ay, jóvenes, ahora otra vez, yo les he dicho que yo tengo una sobrina que es la que se queda con mi mamá, ¿verdad? En en las tardes, perdón, en la mañana. Y ella comía, por eso que yo tengo que venir en la tarde y yo la paso a recoger aquí a la estación del metro. Entonces, ella ya está en el metro exotérmica. Vamos entonces, hoy no hemos avanzado mucho. Vamos a tener que, y luego, claro, vamos a hacer una cosa. Por el día de hoy, vamos a dejarlo. No sé si le parece dejarlo hasta hoy, hasta aquí. ¿Mm? Porque también está mi sobrina, la hija de mi sobrina, o sea, que vino a cantarle el cumpleaños a mi mamá. ¿Te acuerdas que le dije que mi mamá cumpleaños hoy? Sí, 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 profe. profesor. Entonces, acuérdense que la mamá es lo más importante que uno tiene. Entonces, mi sobrina, ya ella es casada, la mamá entonces ella vino con el niño a cantarle el cumpleaños, pero ella vive en Parque Lefebvre, entonces yo la tengo que llevar de vuelta. Entonces, vamos a terminar aquí y luego ya la otra semana es más normal. Bueno, mira, entonces si el delta H es negativo, se dice que es exotérmico. Si el delta H es positivo, entonces es endotérmico. Y claro, si el delta H es negativo, por lo general el delta E es negativo y el proceso es espontáneo. Por lo general, los deltas H siempre tienden a ser positivos. O sea, hay un incremento de desorden en el sistema por lo general. Pero ya saben que si el delta H es negativo, ¿verdad? Pero el delta S es negativo, ya ustedes saben, menos por menos es más. Y claro, si ese tiene mayor valor absoluto que el delta H que es negativo, ¿cómo va a salir ahí? Positivo, ¿verdad? O sea, si el delta S, ¿verdad? No es positivo, sino negativo por menos, vamos a suponer el caso que es raro, menos por menos es más. Entonces, en valor absoluto es más grande ese número que el delta H que va a ser negativo y por lo tanto la sumatoria daría positivo, sería un proceso no espontáneo. Y así ustedes juegan con esas dos magnitudes. Entonces, esa sería la parte termodinámica. Entonces, igual, cuando ahí podemos manejar los conceptos estable e inestable. Un compuesto es estable
cuando tiene poca energía, o sea, tiene una energía baja y él es estable, o sea, no tiende a reaccionar. En cambio, cuando tiene mucha energía, el compuesto es inestable, tiende a reaccionar para minimizar su energía. Entonces vamos a dejarlo hasta el día de hoy aquí. Van a ser las 8 y la clase es hasta las 8:40. Ya nos pondremos al día en las próximas semanas. Entonces nos vemos el martes, pues. Hasta mate, profe. Bueno, Está Dale, bien, profe, profe. Profe. chao. 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 Profe, Hasta luego. disculpe, es que no sé si pasó la lista. Ah, ya. Entonces lo que Ajá. faltaban, lo que no me contestaron fue Tejada Josué llegó. Tejada. Tejada Josué no llegó, ¿verdad? Entonces, Norato Emily. Sí, aquí presente, profe. Bueno, ya entonces le pongo la asistencia. Y Montenegro Joel. Presente, profe. Bueno, entonces llegó también. Y Villarreta Gilbert, yo creo que él llegó en la mañana, porque él se cambió para la mañana. Ya entonces quedamos así, pues. Vayan estudiando, porque acuérdense que ustedes tienen el material y ya entonces en la otra semana avanzamos más. Quedamos así, jóvenes. Hasta el martes. Ok, Ok, profe, gracias. Feliz cumpleaños Chao. a su mami, profe.